A lo largo de nuestra vida hemos escuchado muchas veces esa frase tan famosa de Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Y generalmente nos resulta muy lógico, ¿no? Porque detrás de esa frase está lo que pensamos sobre lo que somos. Por una parte, un pueblo elegido, único, somos especiales, somos distintos los argentinos, a tal punto de que Dios nos elige para ser argentino. Y por otra parte, nuestra forma de organizarnos, centralista. Todo pasa por Buenos Aires, todo está organizado desde Buenos Aires y nosotros mismos vivimos pendientes de lo que pasa allá. A tal punto que cualquier artista que triunfa en Buenos Aires, cuando vuelve a su ciudad natal, comienza a llenar los teatros que antes no llenaba. Esto generalmente nos cierra desde el punto de vista del centralismo, es algo muy evidente, sobre todo los que vivimos en las provincias lo vemos y lo hemos sufrido a veces. Pero de que somos tan perfectos, de que somos ese pueblo elegido, es un poco más difícil de comprobar. Nosotros mismos, a lo largo de nuestras vidas, hemos observado distintas crisis políticas, sociales, económicas, siempre. Y si vamos un poco más allá, la Argentina comienza siendo uno de los 10 países más importantes del mundo en el siglo XX y lo termina siendo un país con altos índices de subdesarrollo. Esta charla lo que busca es que nos veamos un poco como lo que somos, ¿no? Un país que no es tan perfecto y un pueblo que no es tan perfecto como lo creemos. Me costó mucho empezar a mirarnos de otra manera y quiero mostrarles cuál es el recorrido que hice a través de experiencias, a través de distintos textos. La primera vez que empecé a mirarnos de otra forma fue a través de un texto que llegó a mis manos de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, para mí hasta ese momento era una calle, realmente no tenía idea de quién era. Pero se trataba de un filósofo español que nos adoraba. El tipo venía a la Argentina y estaba fascinado, le encantaba cómo éramos, le encantaba el país, vino en 3 oportunidades y la última se quedó a vivir un tiempo. Y como nos quería, nos criticó para que mejoráramos. Él dijo que los argentinos éramos como la pampa. ¿Por qué como la pampa? Porque observando el paisaje en un viaje que hizo en tren desde Buenos Aires a Mendoza, se dio cuenta que la pampa no podíamos ver el final. O sea, al observarla era una promesa donde más allá había algo bueno, había algo fértil. Y los argentinos vivíamos siempre en ese futuro, en esa promesa que nunca llegaba. Nosotros siempre estamos esperando que el país mejore, ¿o no? Básicamente Ortega y Gasset nos dijo eso y nos pidió que nos fijáramos un poco en el presente porque vivíamos en un futuro que nunca llegaba y no le prestábamos nada de atención. Entonces Dios dijo una frase que también deben haber escuchado mucho, que es argentinos a las cosas, ¿sí? Si hoy Ortega y Gasset existiera, tendría un Twitter seguramente y lo habría posteado. Y tuvo personas que sí lo apoyaron, como Victoria Ocampo, ¿sí? Pero la mayoría lo rechazó, porque nos puso un espejo enfrente y no nos gustó lo que vimos. Ortega y Gasset se va en el año 42 de Buenos Aires y no vuelve nunca más a la Argentina. Pero unos años antes nos visita, en 1925, nada más y nada menos que Albert Einstein. Y Einstein, que era una persona que se encargaba de dar respuestas, se va con una gran incógnita de nuestro país. No puede entender cómo la Argentina funcionaba. Básicamente es la pregunta que se hace. ¿Y por qué no puede entender cómo funcionaba? Porque el tipo dice, en este país nadie respeta las reglas, nadie respeta las leyes. Las normas, cualquiera, la violan, es un desorden, decía. No podía entender cómo éramos una potencia todavía en esa época, si era tan desastroso todo. La respuesta a esto, algunos la buscan en un partido político o la buscan en un político en especial, y no. La realidad es que esos partidos o los políticos o lo que sea son una manifestación de nosotros mismos. Eso me di cuenta a través de otro hombre, que llegó a mí a través de un texto, en realidad, que se llamaba Romero, José Luis Romero. Era un historiador que escribió mucho sobre la Edad Media porque no quería tener problemas con los argentinos, él era argentino, pero en un momento escribió un libro muy bueno sobre nosotros. Y explica por qué los argentinos no podíamos cumplir con las reglas. Está en nuestra base. Cuando llegan los españoles a América, todos sabemos lo que sucedió con los aborígenes.
Pero poco sabemos que hubo leyes para protegerlos, que llegaron a América, pero no se cumplieron. Hubo leyes por parte del rey Carlos V, ¿sí? Que tenían los españoles que cuidarlos, alimentarlos, a los grupos de aborígenes que tenían a cargo, pero esas leyes no les servían, porque iban en contra de sus intereses. Entonces sacaron un artilugio legal, que era se acata, pero no se cumple. Es decir, esto está bien, yo lo entiendo, pero es impracticable en América. En España no saben cuál es nuestra realidad. Entonces lo descartaban, y el resto de la historia la conocemos todos. Otra de las cuestiones donde se vio esto fue también en el contrabando. En esa época solamente podíamos comprarle cualquier cosa a España. Y solamente venían 2 barcos por año a América trayendo lo que nosotros habíamos pedido. Entonces, si yo quería un piano, lo tenía que encargar y tenía que esperar aproximadamente 5 años. Y si el barco no se hundía o yo no me moría en medio o caía en manos de piratas, lo tenía el piano. Pero además el piano no entraba por Buenos Aires, entraba por Perú, porque Buenos Aires era un puerto que no podía comerciar. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezó a haber contrabando. Las autoridades sabían que había contrabando porque era evidente un barco inglés en medio del puerto. Y no hacían nada. Es más, violaban la ley y estaban a favor de eso. Entonces, explica Romero, los argentinos crecimos naturalizando la violación de la ley y de las normas. No las respetamos desde un principio, aun cuando no éramos argentinos. Muchos años después nos visita Darwin, en 1833, y nota que no solamente eso había sucedido, era el hombre que se fijaba obviamente en la evolución de los hombres, ¿no? Y se da cuenta que además de no cumplir la ley, los argentinos lo que hacíamos era defender al delincuente, lo ayudaban a escapar, él veía que los ayudaba a escapar, ¿sí? O sea, eso es lo que creo que postearía hoy Darwin. Se aterró, le pareció terrible. Y ahí vemos que esto, que es una de las grandes contradicciones que tenemos, porque en realidad a lo que voy con esta charla es ver nuestras contradicciones. Ya está la contradicción de que nos creemos Dios y no lo somos, evidentemente. Una de las grandes contradicciones es que nosotros esperamos de los políticos que actúen bien, que nos respeten, hacemos marchas para que se cumplan nuestros derechos, pero todo el tiempo estamos violando reglas y todo el tiempo estamos violando leyes. Incluso cuando uno sale a manejar se da cuenta fácilmente, porque no solamente tiene que estar atento a no chocar o no hacer algo malo, sino que todo el tiempo hay gente que está violando las leyes de tránsito. Entonces voy manejando, frena y pone la baliza en medio de la calle. Yo creo que les ha pasado a todos, ¿no? Y uno tiene que esquivar. Todo esto, además, se justifica y se ve bien en muchas oportunidades. Y ahí aparece la viveza criolla. Es decir, nosotros conseguimos cosas por la izquierda, nos va bien y zafamos, y el resto, en vez de decir qué mal, lo aplaude, es un vivo. Lo que me pasó leyendo una memoria de 1777 es que lo vi. Resulta que hace muchos años, algunos de ustedes sabrán, hubo un proyecto para terminar con los malones, en la época en la que Avellaneda era presidente. Avellaneda tenía un ministro de guerra que se llamaba Alsina, y Alsina decide hacer un pozo que iba a ir desde Buenos Aires, una especie de foso o trinchera que iba a ir desde Buenos Aires a Mendoza, para evitar que, si los aborígenes avanzaban, cuando volvían con el ganado, con lo que se robaban, no pudieran pasar. Todos sabemos que eso no pasó, porque Alsina muere y después Roca hace la campaña del desierto y lo resuelve de otra forma. Pero el encargado de hacer esa fosa va a ser Albert Hevelot. Y Albert Hevelot era un ingeniero francés que dejó esas memorias tan ricas sobre nosotras. Y a lo que a él le llamaba la atención era que festejaban el hacer mal las cosas. Es decir, se contrataba en cada pueblo a quienes iban a hacer el foso o la zanja, y trataban de robarle al Estado o cobrar sobreprecios, se hacían esas cosas, y el resto los festejaba, decían que eran unos vivos.
Y si no lo hacían, eran unos sonsos, pone en sus memorias, se dice, lo traduce diciéndoles a los franceses que eso quiere decir imbécil. No lo puede entender tampoco, ¿no? Yo creo que hubiese puesto algo así, porque se fue bastante mal de este país, muy, muy triste. Y cuando observamos todo esto, nos cierra perfectamente que el Martín Fierro sea nuestro ejemplo principal, porque el Martín Fierro, ¿qué era? Era ladrón, era asesino, estaba fuera de la ley, no quería trabajar. Borges lo nota y dice que si nosotros hubiésemos tomado al Facundo en lugar de al Martín Fierro como el ejemplo de nacionalidad perfecta, otra sería nuestra historia. ¿Por qué? Porque Sarmiento le pone nombre a lo que somos por primera vez a través de su frase civilización y barbarie. El mismo Sarmiento era civilización y barbarie y buscó cambiar estas contradicciones que tenemos a través de la educación, ¿sí? Él le pone nombre a esta serie de valores y desvalores que se contraponen todo el tiempo con nosotros y que no solamente están en nuestra historia o en nuestras actitudes, están en nuestro lenguaje. Nosotros tenemos frases como me río para no llorar, que no existen en otra parte del mundo. Empezamos, si queremos pedir algo positivamente, empezamos con un no tendrías tal cosa, ¿sí? Insultamos, pero de manera cariñosa, o sea, usamos insultos que son cariñosos a veces, que tampoco no están presentes en otros pueblos. A alguien que es muy bueno le decimos que es una bestia, un animal, ¿sí? También usamos bárbaro como algo positivo y la palabra es totalmente negativa. Y así, esas contradicciones se ven también en lo que esperamos. Se ven, por ejemplo, en la educación. Nosotros esperamos una educación de primera, pero cuando alguien nos dice que va a estudiar y que se va a dedicar a la docencia, cuando yo dije eso, cuando yo dije que quería ser profesora, me miraron y me dijeron a los 18 años, pero a vos te da para más. Creo que todos los que se han dedicado a la docencia alguna vez se lo han dicho, o todos tenemos esa idea de que el que enseña es porque no le queda otra, no le da para otra cosa. Y detrás de un maestro están los próximos profesores, pero también están los próximos médicos, los próximos ingenieros. Detrás de cada maestro está el futuro. Ese es el concepto que nosotros tenemos de la educación y es totalmente contradictorio a lo que esperamos de la educación. Y aunque creemos que somos Dios, ¿no es cierto? Aunque tenemos esa idea de que somos perfectos, que para mí se fue rompiendo de a poco a través de ir reflexionando sobre esto, necesitamos todo el tiempo que nos digan, sí, ustedes son buenos. Entonces aparece la pregunta que se le hace siempre a cualquier persona que viene a la Argentina, es ¿qué opina usted de la Argentina? Y esperamos que nos diga que, bueno, es fantástica la Argentina o todo lo que puede ser. O cuando sucede algo en la Argentina, automáticamente buscamos la noticia, cómo se reflejó en los diarios del mundo. Yo lo hago, ¿no? Me acuerdo de ser adolescente y ver el canal de España porque tenían una gran sección para noticias internacionales porque me interesaba ver lo que decían de Argentina, no porque me interesara el mundo, ¿sí? Y así todo, si uno se pone a analizar los noticieros que nosotros tenemos, ¿cuánto espacio se le dedica a lo internacional? Nada, ¿no? Entonces Ortega y Gasset nos dice también que éramos un poco ególatras, éramos ególatras colectivos, ¿sí? Y esto tampoco es nuevo, esta necesidad de que nos confirmen que somos buenos y que esperamos todo el tiempo eso no es para nada nuevo. Esto aparece ya en 1922. Estaba en la Argentina un dramaturgo muy importante que se llamaba Benaventes. Estaba recorriendo los distintos pueblitos llevando su obra con Lola Membrives, que actuaba en ese momento. Y entonces llegan a un pueblo, a Rufino, y recogiendo todo lo que eran las cartas y los telegramas, se enteran de que Benaventes acababa de ser nombrado el Premio Nobel de Literatura. Entonces se armó un revuelo inmenso, casi que lo despiden, porque todos pensaban que Benaventes se iba a volver a España y no, Benaventes decidió seguir
por cada pueblo y cumplir con su palabra. Error, porque en cada pueblo que caía, como Benavente Sahora era un hombre tan importante, le preguntaban qué opinaba sobre la Argentina. Él los miraba y no respondía. Y eso se repitió en cada uno de los pueblitos. Y ya se estaba yendo, estaba en el barco para volverse a España, y era una desesperación tan grande la que tenían todos por saber qué opinaba sobre nosotros, que Benavente se dio vuelta finalmente y les dijo: si quieren saber qué opino sobre ustedes, armen la única palabra posible con las letras que componen la palabra argentinos. Todos se quedaron quietos, lo miraron y no entendieron. Benavente se perdió entre la multitud del barco y se fue, y a la media hora se dieron cuenta de que los acababa de tratar de ignorantes. Yo creo que, espero no haber sido muy negativa con esta charla, pero lo que a mí me pasó a través de esta charla es ver cuáles son los errores que cometí durante mucho tiempo y que no están buenos, digamos, y que se pueden cambiar, se pueden mejorar. Y me parece que para cambiar uno tiene que tener inspiración. Teniendo conciencia de todo esto, a veces, cuando yo me pongo a escuchar a mis alumnos cantar el himno nacional, yo tengo alumnos que son niños, y los escucho cantar con esa fuerza, con ese amor, con esa idea de que sí, de que están en el mejor país del mundo, y de que todo está bien y que todo va a salir bien. A veces me he puesto a llorar escuchándolos, porque no quiero dejarles esto. Creo que cada uno puede cambiar desde su lugar lo que está mal si primero lo ve, si empieza a tomar conciencia de eso. Y detrás de ese himno, que escuchaba esas vocecitas, como historiadora se presentan ante mí un montón de hombres que hicieron cosas inmensas por este país. Hombres que dejaron su vida, hombres que trabajaron, que lucharon, que nos soñaron de otra forma, ¿sí? Que no se quedaron con lo que había. Yo creo que, en realidad no yo, sino Borges dijo en alguna oportunidad que cada pueblo tiene los dioses que se merece. Me parece que nosotros podemos merecer otro Dios, podemos trabajar por cambiar y podemos convertirnos finalmente en esa promesa que siempre hemos sido y de la que nos advirtió hace tantos años Ortega y Gasset. Muchas gracias.